Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Habrim, estamos de la Yeshiva Tefilá de Emet, que les habla Liat Cohen Beshahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con el estudio más del libro Rezar como Judío. Es un libro escrito por el Rabbi Hayi Halevi Donim. Es una guía del libro de oraciones, el culto en la sinagoga. Fue traducido al inglés por Oscar Zapolinsky, editado por el Eliyahu Birnbaum de la editorial Eliner, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial en Jerusalén, en el año 1986, desde la Era Común, o en el año 5747 de la creación. Te recuerdo que los textos hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones El Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Este libro incluye los textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se lo hará tratar con la veneración y respetos debidos a los textos que contienen los nombres sagrados. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Kadish. Lo encontramos en el capítulo 10 del libro. Nos dice el rabino sobre el Kadish que de todas las plegarias de la liturgia judía, ninguno despierta más emoción ni inspira mayor reverencia que el Kadish. Ninguna otra oración judía proyecta tanto sentido de misterio, por lo que generalmente se le recita como plegaria por los muertos, pero no en modo alguno. Hay plegarias especiales por difuntos, pero Kadish significa santificación. No es la oración por los muertos, sin embargo, el Kadish es recitado por los familiares afligidos por el fallecimiento de un ser querido, en los funerales y en las reuniones de recordatorios de los difuntos. Los hijos deben recitar el Kadish durante 11 meses después del fallecimiento del padre o la madre. ¿En qué radica el secreto del poder y la significación de esta singular plegaria? ¿Qué significa esta oración, ya sea para el difunto o para el viviente? Las palabras iniciales Yitgadal ve Yitkadash en pronunciación ashkenazi, Yizgadal ve Yizkadash, se inspiran en el versículo 38-23 de Ezequiel, donde el profeta describe la visión de un tiempo en el cual Dios será exaltado y santificado a los ojos de todas las naciones, las que reconocerán que yo soy el Señor. Su condición emana de la conciencia del infinito poder de Dios y su majestad. Kadish es un himno que alaba a Dios y expresa el deseo del pronto establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. La santificación del nombre de Dios en público ha sido siempre deber histórico del judío. La misión del judaísmo sobre la tierra es ser testimonio rotundo de nuestra fe en la existencia de Dios y su soberanía. Hubo épocas en las que la santificación del nombre de Dios, Kiddush Hashem, significaba una sola cosa: ser conducido a la crucifixión en manos de los romanos o a un auto de fe cristiano, o a las cámaras de gas de los nazis con la Shema a flor de labios, y significaba ser asesinado por el solo hecho de ser judío o por negarse a renunciar a la fe judía. Significaba ofrecer la vida por el santo bendito sea. En resumen, significaba morir en martirio. Pero no siempre fue así. En épocas de menos angustia y opresión, el deber judío de santificar en público el nombre de Dios fue y sigue siendo expresado no por el modo de morir, sino por el modo de vivir. Cuando nos comportamos en un modo que honra nuestra fe, a la Torá y a nuestro pueblo, en esencia estamos santificando el nombre de Dios. Si lo que hacemos es motivo de mayor reverencia a Dios, se inspira la respuesta verbal o mental: alabado sea el Señor. También en esto estamos santificando su nombre. La más simple y llana manifestación del Kadish Hashem
Es una declaración pública de la grandeza y unicidad de Dios, que despierta en los demás la respuesta Yehesh Mei Rabá Meborach Leolam Uleomei Almayá. Sea su nombre bendito para siempre y por toda la eternidad. Esto es lo que hacemos cuando decimos Kadish, puesto que el propósito esencial de la recitación del Kadish no es solamente alabar a Dios, ya que muchas otras oraciones también lo ensalzan, sino despertar la respuesta arriba mencionada de los oyentes. Esta respuesta es el núcleo fundamental del Kadish y se debe decir en voz alta. Por tanto, no se recita el Kadish cuando uno reza solo. Kadish es, por su esencia, una oración pública. Si no se cuenta con el número mínimo de judíos que constituye una congregación, una asamblea pública, faltaría el carácter público de la santificación del nombre de Dios y no puede haber una respuesta pública de carácter que carece de la razón para recitar el Kadish. La respuesta a esta parte medular del Kadish, y ello se expresa en el hecho de que toda esta oración parece haber sido identificada en el pasado solamente por la respuesta, pues aun cuando el nombre Kadish y el texto en su versión más antigua no aparece en las Sagradas Escrituras ni en el Talmud, en toda la literatura talmúdica se halla referencias explícitas a la respuesta de Yehesh Meni Rabá. Por doquier remarca la significación de esta respuesta. Rabbi Yehoshua ben Levi dijo: el que responde amén, Yehesh Meni Rabá, con absoluta devoción merece que sean abolidos todos los decretos asiagos contra él. Rabbi Kiyabar Abba dijo, en nombre de Rabbi Jonatán, aun cuando uno tenga un tilde de idolatría, es perdonado, según lo dice Shabbat 119b. Según Rabá, el mundo mantiene por mérito religioso proveniente de la recitación del Yehesh Meni Rabá, según Sota 49a. El que responde Yehesh Meni Rabá se asegura ser merecedor del mundo venidero, según lo cuenta Berajot 57a. Cuando Israel entra en la sinagoga y la casa de estudio y responde Yehesh Meni Rabá, el santo bendito sea dice: cuán afortunado es el rey que es alabado en su propia casa. Lo dice Berajot 34a. Esta respuesta se asemeja al versículo de los Salmos 113.2. Yehi Shem Adonai, Meborach Meatá Ve'adolam. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Y a la respuesta del Bareju. Una indicación del Kadish no fue compuesto deliberadamente como una oración para sinagogas, sino como un derivado de las plegarias informales recitadas en el Beit HaMikdash, que es la casa de estudios. El hecho de que el Kadish no aparece en el nombre de Dios, Adonai o Elohim, tal como aparece en otras oraciones y bendiciones, en lugar de ello hallamos allí denominaciones menos formales que fueron utilizadas ampliamente en el lenguaje diario de la gente y que pueden pronunciarse incluso fuera del contexto de una bendición formal, tales como Kedushá Brijihu, el santo bendito sea, y Abuhum de Bishmaya, el Padre de los cielos. Incluso la denominación de Hashem, el nombre, referencia informal de Dios, muy difundida en nuestros tiempos, aparece en el Kadish bajo la fórmula de Shmei, su nombre. Pero ¿qué dice este Kadish? El Kadish dice: magnificado y santificado sea el gran nombre de Dios en el mundo, que Él ha creado a su voluntad, que establezca su reino en nuestra vida y en nuestros días y en vida de toda la casa de Israel, prontamente, en tiempo cercano, y dígase amén. La respuesta: sea su gran nombre bendito para siempre y por toda la eternidad. Bendito y alabado y glorificado y enaltecido y elevado su embellecido y ensalzado y loado sea su nombre sagrado. Bendito sea por encima de todas las bendiciones y cánticos, alabanzas y consolaciones que se pronuncian en todo el mundo, y dígase amén. Las más antiguas versiones del Kadish se remontan a la época del Segundo Templo. Si bien ese Kadish es completo, Aruch HaShulchan 56.8, nos referimos a él como Hatzi Kadish, medio Kadish, debido a que el Kadish completo incluye actualmente dos frases que se comenzaron a recitar alrededor del siglo VIII de la era común. Estas frases reflejan la tradición y el anhelo de la paz y comienza con las palabras Yehi Shlama Rabá
y Osé Shalom respectivamente. Las palabras son: haya una gran paz en los cielos y vida para nosotros y para todo Israel, y dígase amén. El que establece la paz en las alturas y establecerá su misericordia, la paz para nosotros y para todo Israel, y dígase amén. La última frase es la misma con la que se concluye la amidad y la bendición de agradecimiento después de las comidas. Este Kadish completo es el que se conoce actualmente como Kadish Yatom, el Kadish de los dolientes. La versión sefardí del medio Kadish contiene una variación relativamente pequeña. A la primera frase se le agregan 4 palabras después de la palabra Malhutei, su reino, y estas palabras son: haga surgir su reacción y aproxime, que es el advenimiento del Mesías. La asombrosa uniformidad del Kadish en todo lo demás y a través de todo el mundo judío da fe de la antigüedad de esta oración. Ahora hablemos del Kadish rabínico. En sus orígenes, el Kadish no era una oración de los dolientes, fue una oración que decían todos los rabinos al concluir sus clases, sermones en la tarde de Shabbat, y el Talmud lo llamaba el Yehesh Mini Rabá de la Agadá. Esto lo encontramos en Sotá 49a. Debido a que se lo recitaba solamente después del estudio de la Agadá o de un Midrash, y no después del estudio de la Halajá. Y puesto que esta práctica se desarrolló en Babilonia, desde la mayoría de la gente hablaba y entendía arameo, el Kadish se decía en la lengua vernácula a fin de que la gente comprendiera su contenido, según lo cuenta Berajot 3a, el Tosefot sobre la palabra Benonim. Esta es la razón por la que el Kadish ha llegado a nosotros principalmente en el idioma arameo y no en hebreo. Se sigue diciendo el Kadish después de una sesión de estudio que incluye porciones de Midrash o de Agadá, o después de leer tales proporciones como parte del servicio de oraciones. Solo en estos casos se le denomina Kadish de Rabanam, el Kadish de los rabíes o Kadish rabínico. Cualquiera puede decir el Kadish, pero actualmente se acostumbra a que los dolientes reciten el Kadish, además del Kadish de los dolientes. Se diferencia el Kadish común por la inclusión de una plegaria por los rabinos, por los maestros religiosos y por discípulos. Y esto dice: por Israel y por sus maestros, por sus discípulos y por todos los discípulos de sus discípulos y por todos los que dedican la enseñanza de la Torá, ya sea aquí, ya sea en cualquier otra parte del mundo. Seanos dado a nosotros y a ellos una gran paz, gracia, favor y misericordia y larga vida y abundante sustento y redención del Padre que está en los cielos, y dígase amén. Esto es lo que dice este Kadish en esta parte. Ahora sigue el Kadish completo. ¿Qué dice el Kadish completo? Ya en los tiempos talmúdicos se había establecido la costumbre de concluir también los servicios de oraciones con la recitación del Kadish. De este modo, el Kadish, que comenzara siendo una plegaria recitada por los rabíes en el Beit Hamikdash, se trasladó a la sinagoga, donde es recitado por el maestro de oraciones para indicar la conclusión del servicio de oraciones. Y el Kadish que cierra el servicio es conocido como Kadish Tikbal, debido a que contiene un versículo especial que comienza con la palabra Tikabal, sean aceptados. Ahora, en algunos libros de oraciones, la ortografía de esta palabra Titkabel, que es la forma hebrea para la misma, en este se pide a Dios que acepte todas las plegarias que fueron pronunciadas, y este versículo sustituye el pasaje que se refiere a los maestros y discípulos, y dice: sean aceptadas las súplicas y rogativas de toda la casa de Israel ante su Padre que está en los cielos, y digas amén. El Kadish así compuesto se denomina Kadish Shalem, Kadish completo o Kadish entero. El maestro de oraciones lo recita para indicar la conclusión del servicio prescrito, aun cuando a continuación se recita todavía algunas plegarias suplementarias. Gradualmente se fue imponiendo la costumbre de que el maestro de oraciones recite también el Kadish como preámbulo de la amidad y para señalar el fin de las diversas subdivisiones en el servicio. Sin embargo, en tales casos se recita solamente el Kadish en forma original, que entonces recibe la denominación del Hatzi Kadish, que es el medio Kadish, por no incluir en el versículo el Tikbal
ni las dos últimas frases sobre la paz. Actualmente el maestro de oraciones recita el medio Kadish, a continuación los Pesukei de Simbra en el servicio de oraciones matinal, así como después de la Midad o el Tajanún, según en los casos, y también depende de la lectura de la Torá. Asimismo, se dice antes de la Midad de los servicios de Minjá, Mariv y de Musaf. De este modo, el Kadish llegó a ser una de las plegarias más recitadas por el maestro de oraciones. Ahora, ¿por qué los dolientes recitan el Kadish? La primera mención de la costumbre que los dolientes digan el Kadish al final de los servicios aparece en Or Zarúa, una obra halágica del siglo XIII de una de las autoridades rabínicas antiguas. En el siglo XIV, Rabbi Moshe Isserles hablaba todavía de la costumbre de recitar el Kadish por un periodo de 11 meses después de la muerte del padre o de la madre, según lo dice Yoredea 376.4 de Rabbi Moshe Isserles. El Kadish que se dice después del Aleinu, la última oración del servicio, fue designado especialmente como un Kadish Yatom, Kadish de los dolientes, o en traducción literal Kadish del huérfano. Dado que el Kadish no contiene ninguna referencia directa a la muerte o a la vida futura, ¿por qué razones llegó a ser plegaria que dicen los dolientes? Una explicación sostiene que una expresión de la aceptación del juicio divino, el Siduk Hadin, por la persona afligida, en momentos de tragedias y grandes pérdidas, el ser humano puede sentirse amargado ante el Señor y rechazarlo. Y precisamente en tales circunstancias elevamos nuestras alabanzas a Dios y afirmamos públicamente nuestra creencia en su justicia. El Kadish refleja el espíritu de la declaración de Job. El Señor dijo y el Señor quitó. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Lo encontramos en Job 1.21. También transmite el sentido del versículo de los Salmos 116, 3, 4. Angustia y dolor había hallado, mas el nombre del Señor invoqué. Otra explicación afirma que el Kadish sería una plegaria por los muertos de un modo indirecto. Su recitación por el viviente es un factor en la redención del alma del difunto. Si los hijos del padre recientemente fallecido se levantan para santificar el nombre público, el nombre de Dios, esto redunda en el mérito del muerto. El juicio divino sobre la persona fallecida toma en cuenta que este acto de sus hijos, y de este modo el hijo logra absolver al padre, según Sanedrín 104a. Por lo tanto, el Kadish es un modo de que los hijos puedan continuar demostrando su respeto y atención a sus padres aún después de fallecidos. Ello concuerda absolutamente con el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, preceptos que ha de estar vigente tanto cuando estos están vivos y presentes como cuando están muertos. La inspiración a los dolientes para adoptar el Kadish como la plegaria especial para ellos y el extraño influjo místico que ha tenido sobre los dolientes a lo largo de los siglos, aun sin que ello fuera establecido en los códigos, podría basarse en una leyenda que se cuenta acerca de Rabbi Akiva, que vivió en el siglo II de la Era Común. La leyenda dice que Rabbi Akiva vio una vez a un hombre agobiado bajo una pesada carga de leña. Rabbi Akiva lo detuvo y le dijo: ¿por qué debes hacer esta dura labor? Si eres esclavo y estás forzado a hacerla, yo te redimiré de tu dueño y te dejaré en libertad. Y si lo haces porque eres pobre y tratas de ganarte el sustento de este modo, yo puedo sacarte pobre. Pero el hombre le respondió con evidente temor: te ruego me dejes ir y no me detengas, no sea que los que me tienen a su cargo se enojen contra mí. Esta respuesta dejó intrigado a Rabbi Akiva. ¿Quién eres tú y qué es lo que te sucede?, le preguntó. Y el hombre le respondió: yo soy una de esas almas infortunadas condenadas a arder en el infierno, y cada día me envían a traer la leña para mi propósito y para mi propio tormento. Rabbi Akiva inquirió entonces: ¿no hay ningún modo de liberarse de este suplicio? Sí, le respondió el hombre. Oye decir que si mi pequeño hijo que yo dejé pudiera decir en público Yigdal ve Yikadash, y la gente le respondiera Yehesh meni rabá meorak, o si él dijera Barejú et Adonai hameorak y la congregación respondiera Barejú et Adonai hameorak leolam baet, yo quedaría libre de este castigo.
Entonces Rabí Akiva averiguó de ese hombre los datos respecto a su pequeño hijo y le prometió buscarlo y enseñarle Torah a fin de que pudiera presentarse ante la congregación y decir Yigadal Beji Yid Kadash en alabanza a Dios. La leyenda relata que Rabí Akiva localizó al niño, le enseñó la Torah, la oración del Shema, la Midá, la oración del agradecimiento y después las comidas, y lo preparó para que pudiera presentarse ante la congregación y recitar el Yigadal. Cuando el niño lo hizo, el alma de su padre fue liberada del castigo a que estaba sometida y logró el descanso eterno. Entonces, el hombre se apareció a Rabí Akiva en sus sueños y le agradeció: sea su voluntad de Dios que tú puedas descansar siempre en paz, porque has hecho posible que yo logre la paz. Esto lo encontramos en Netiv Binah 1 en las páginas 367 y 368. Si bien el judaísmo no pretende conocer qué es lo que sucede después de la muerte y no se dedica a la descripción del más allá, enseña que existe un mundo espiritual venidero, que Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados. No obstante, sigue siendo el misterio para nosotros de qué modo lo hace Dios. Esta leyenda de Rabí Akiva y el niño que salvó a su padre del castigo eterno viene a destacar una importante verdad del judaísmo: el lazo eterno entre padres e hijos. Este versículo no desaparece ni siquiera después de muertos. Este vínculo no desaparece ni siquiera después de muertos. Del mismo modo que los padres influyen sobre la vida de sus hijos, así también la fe y las buenas acciones de los hijos ayudan a determinar el destino espiritual que corresponde a las almas de los padres. Hablemos ahora del Gran Kadish. El tratado Soferim menciona otro pasaje más, adición posterior al Kadish, que Maimónides incluye en su texto general de Kadish rabénico. Este pasaje comienza con las palabras Bealma Dehu Atid Lehit Hadeta. Contiene una plegaria por la restauración de Jerusalén y de su templo, y se refiere a un mundo por venir en el cual los muertos habrán de resucitar para la vida eterna. Este pasaje sustituye el primer párrafo del Kadish común y reza: magnificado y exaltado sea el gran nombre de Dios en el mundo que Él habrá de renovar, en el cual resucitará a todos los muertos y los levantará para la vida eterna, y resucitará y reconstruirá Jerusalén y restaurará el templo en su seno, y extirpará la idolatría de la tierra y restablecerá el culto de Dios de los cielos, y reinará el santo bendito sea en su reino y en su gloria, en nuestra vida y en nuestros días, y en la vida de toda la casa de Israel prontamente y en tiempo cercano, y dígase amén. Por ser una forma del Kadish rabínico que se recita a la conclusión del estudio de la Torá, este Kadish se decía para destacar la enseñanza talmúdica de que todo el que se dedique al estudio de la Torá tiene asegurada la vida del mundo venidero, según lo dice Avodat Zará 3b. Este Kadish es el que sigue diciendo en la celebración de un Siyum, cuando se concluye el estudio de un tratado del Talmud, y se le conoce con la denominación de Gran Kadish o Kadish largo. Al parecer, incluso las referencias directas de la resurrección de los muertos y la vida eterna y el mundo venidero que aparecen en el Kadish no fueron suficientes para que fuera adoptado como Kadish de los dolientes, pero sí se utiliza como el Kadish que los dolientes recitan junto a la tumba en el momento del sepelio. Por lo tanto, se le conoce también como el Kadish de los sepelios, dado que su recitación en el sepelio está asociada con la plegaria del Siduk Hadin, la justificación del veredicto. No se recita este Kadish en las ocasiones en que no se dice esta plegaria, lo que corresponde a los días en que se omite el Tajanut, según Yoredea 376. Ahora, reglas relativas a la recitación de este Kadish. El Kadish se dice únicamente en presencia de Minyan, 10 judíos. Nunca se dice el Kadish independiente de otras oraciones, sino solamente a continuación de un salmo o una plegaria que haya sido dicha en presencia de Minyan, según el Olahaim 54.3 y Rabbi Moshe y Serles. La persona que recita el Kadish debe estar de pie. La actitud de los otros feligreses varía según las diferentes congregaciones. En el pasado, una sola persona por vez decía el Kadish. Si había más de un doliente, se turnaban para recitarlo. Actualmente se acostumbra que todos los dolientes de la congregación reciten el Kadish al unísono.
El Kadish de los dolientes puede ser recitado por un niño menor de 13 años si ha perdido a uno de sus padres. Las hijas no tienen la obligación de decir el Kadish, pero no se les prohíbe que lo hagan. Algunas autoridades religiosas que no comparten este punto de vista consideran que una hija puede honrar de otro modo a su padre o madre fallecidos. Si sus padres le enseñaron el cumplimiento de determinado deber religioso adicional y ella lo practica, ello constituye más mérito para el finado que la recitación del Kadish. Si en una familia hay solo hijas, en cuyo caso nadie estaría obligado a recitar el Kadish. Este es un modo de lograr el mismo beneficio espiritual. El Kadish de los dolientes es dicho durante 11 meses seguidos del calendario hebreo. Este periodo se cuenta desde el día del fallecimiento. Esto se aplica también para el año embolismal, en el cual el calendario hebreo cuenta con 13 meses. También se dice el Kadish de los dolientes en el Yorzaid, que es el aniversario del fallecimiento. Se puede decir el Kadish por otros familiares, además de los padres. Un padre puede decirlo por su hijo muerto, un hermano puede decirlo por su hermano fallecido, un hijo político puede decirlo por alguno de sus padres políticos, y corresponde que un hijo adoptivo diga Kadish por sus padres adoptivos que lo criaron. El Kadish rabínico, en medio del Kadish y el Kadish completo, pueden ser recitados por un maestro de oraciones, aun cuando no esté de duelo y sus dos padres están en vida. Y bueno, esto en cuanto al capítulo 10, que nos habla sobre el Kadish. Hablamos sobre el Kadish rabínico, hablamos del Kadish completo, hablamos sobre por qué los dolientes recitan el Kadish, hablamos también sobre el gran Kadish y las reglas relativas a la recitación del Kadish. Eso lo encontramos en el capítulo 10 del libro, que se titula Rezar como judío. Fue escrito por el Rabí Hayyek Halevi Donim, que es la guía del libro de oraciones y el culto en la sinagoga, traducido en inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum de la editorial Elinar del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, escrito en Jerusalén en el año 1986 de la Era Común o en el año 5747 de la creación. Los textos hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones del Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Les recuerdo que este libro incluye textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se le ha de tratar con la veneración y respeto debido a los impresos que contienen los textos sagrados. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les habló Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefilá Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti, el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti, el Santo de Israel. Baruch Hashem, Beshá Tová, eso estuvo bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.